Wilmer Ramírez, un joven comerciante que aspiraba a diputado por el PLD con posibilidades de ser electo, porque realmente era un diputado con buen arraigo para tener chance de ganar la candidatura. Entonces, ayer Wilmer Ramírez apareció muerto en su residencia e inmediatamente se empezaron a circular algunas versiones. Se habla entre las versiones que se manejan, se habla de la posibilidad de que haya sido un suicidio. Es decir, que Wilmer Ramírez se haya quitado la vida. En este caso, eso tiene el aval de cuadros anteriores en lo que ha estado presente el factor depresivo. Entonces, por eso, esa hipótesis, pues, es una de las que se manejan en el cuadro en el que fue hallado, en el que se hizo el levantamiento del cadáver de Wilmer Ramírez. Sin embargo, también hay otra hipótesis. También hay otras hipótesis. ¿Por qué? Porque los investigadores que llegaron al lugar, la gente que ha hecho el levantamiento, hay cosas que no le coinciden con la de un ahorcamiento, porque incluso las señales, digamos, las marcas que tiene alrededor del cuello resultan más coincidentes con un estrangulamiento que con un ahorcamiento. Entonces, ya vemos que está la hipótesis del suicidio, pero está la hipótesis también del homicidio. ¿Qué se hace en esos casos donde hay dudas sobre la causa de muerte de una persona? Lo que se hizo ayer, porque si los investigadores hubiesen tenido una conclusión precisa sobre la causa de muerte, no hay duda. Es decir, si el cuadro presenta señales inconfundibles de que la persona se quitó la vida, no hay duda. Entonces, cuando no hay duda, no tiene que intervenir una experticia médica forense. Pero en este caso, como a los familiares y a los investigadores realmente no pueden establecer cuál es la causa de muerte porque el escenario se resulta confuso, entonces el cadáver fue levantado e enviado al INASIF para una autopsia. Entonces es la autopsia la que ha de determinar si este candidato a diputado realmente se ahorcó, si se suicidó o hubo manos criminales en este caso. Es decir, es la autopsia la que va a determinar eso. Entonces, quiero llamar la atención sobre eso, porque es que tiene que haber una diferencia y seguir existiendo una diferencia entre las informaciones que se difunden alegremente por las redes sociales y las informaciones que ofrecen los medios pues ya certificados, como ocurre con el caso de los impresos. Insisto mucho con el tema de los impresos, porque justamente este caballero que habla, pues viene de ahí. Es decir, yo soy un comunicador, un periodista, incluso de los tiempos en que había un paradigma que ya ha sido superado. Ya ese paradigma no
no es así, pero vengo de los tiempos en los que incluso se decía que el verdadero periodismo era el periodismo escrito, y no solo por el origen, digamos, del nombre que bautiza a los que ejercen esta profesión, este oficio que viene derivado de la imprenta, es decir, que fueron de los oficios, de las ocupaciones que se generaron a partir de la primera revolución industrial con la imprenta. Ahí vino entonces el oficio de los periodistas, vino el oficio de los escritores y el oficio literario en sentido general como ocupación, como medio de vida. Entonces, hay que tratar, y sobre todo en esta época de tantas informaciones imprecisas, de distinguir a los medios tradicionales de todo esto que ocurre. Lo digo por el hecho de que algunos periódicos han titulado que candidato a diputado se suicida en Jaina. Y yo me digo, pero venga acá, si los investigadores tienen dudas sobre esto, y la familia tiene dudas sobre esto, y se están haciendo las indagatorias del lugar para determinar la causa de muerte, ¿cómo esa causa de muerte ha podido establecerla un periódico? No la ha establecido. Sencillamente se ha reproducido las versiones que todo el mundo está reproduciendo en relación con eso, y entonces yo digo, ¿cuál es el aporte? Que es lo que tenemos que tener claro, lo que ejercemos este oficio, es decir, ¿cuál es nuestro aporte? Porque nadie espera un periódico, o nadie me está esperando a mí para saber lo que pasó. Nadie me está esperando a mí para saber lo que pasó. Nadie está esperando un periódico al otro día para saber lo que pasó. La gente espera un periódico, espera un comentarista acreditado para tener una lectura lo más fiel posible del acontecimiento. Es decir, para tener una lectura distinta del acontecimiento. No para que uno reproduzca las mismas cosas que se reproducen alegremente. Entonces, la verdad es que hay que determinar la causa de esa muerte que pudo haber sido un suicidio. Esa es la primera hipótesis que se maneja, pero hay otras hipótesis. Es decir, que también se ha planteado que Wilmer había dado positivo al COVID-19. Esa información no es correcta. Esa información no es correcta, aunque el propio Wilmer contribuyó con su difusión por razones que no sé. Él se ausentó de la campaña. Él se ausentó de su propia campaña. Y entonces, para justificar ese ausentismo, él mismo dijo que había dado positivo de COVID-19 y que por eso estaba aislado. Él nunca dio positivo de COVID-19. Es decir, que esa habría sido una excusa por el ausentismo en la campaña, que creo que tal vez obedecía algún descontento, porque empecé diciendo que ciertamente él tenía posibilidad de elección, él tenía posibilidad de ser electo como diputado en las elecciones del próximo 5 de julio, pero también en esa circunscripción de la provincia de San Cristóbal se han producido algunos cambios en la propia boleta del PLD que tal vez minaban un poco la base de apoyo que entendía tener Wilmer. Entonces, ahí hay cosas que, repito, deben estar
que están pendientes de precisión. Están pendientes de precisión. Lo propio aprovecho para el caso del capitán, el capitán que resultó muerto ayer, el capitán que murió fue la noche del lunes, que murió en la autopista 6 de noviembre. Veo un titular que dice, aquí tengo un titular de otro periódico, este es el Diario Libre, que dice: matan escolta del ministro, matan escolta de ministro en asalto nocturno. Y se refiere al capitán Ricky Xavier Rubio Reyes, escolta del ministro de Interior y hermano de una jueza. Señores, desde ayer en la mañana, nosotros mismos aquí precisamos que la información que daba cuenta de que este joven que resultó lamentablemente muerto, irreparablemente muerto, junto a su esposa e hijos, trabajaba en el Ministerio de Interior y Policía, pero no era escolta del ministro Monchi Fadul. No era escolta del ministro Monchi Fadul. Esa información tiene 2 días. Solamente se justifica la aparición en un periódico de esa información, pues ya con una perspectiva distinta, que corrija cualquier enfoque que haya tenido esa información que no haya sido preciso. ¿Cómo un medio espera 2 días para reiterar una imprecisión que ya incluso ha sido debidamente aclarada? ¿Cuál es la diferencia entre lo que difunda cualquiera en las redes sociales y lo que se está publicando ahí? Es decir, tiene sentido lo que se publica ahí, porque ahí las personas que ya conocen esa información van a encontrar, digamos, las precisiones sobre esa información, y cualquier tipo de aclaración sobre cosas distorsionadas que se hayan planteado de esa información. Eso es lo que le da sentido al periodismo. Eso es. Entonces, hay prácticas que tenemos que cuidarla, lo propio, y ya esta es una crítica para algunos colegas, con la interactuación en las redes sociales. Yo veo personas, incluso comunicadores y comunicadoras, que a veces toman mensajes que los ha publicado otra fuente, los ha emitido otra fuente, y sencillamente le quitan la cabeza a la fuente que lo ha emitido y los reproducen como si fueran ellos los que estuvieran dando ese mensaje, pero con la misma redacción de la fuente original, con el mismo mensaje que ha emitido, por ejemplo, una fuente oficial. El mismo mensaje que ha emitido una fuente oficial que da una información sobre algo, yo le quito la cabeza de la fuente que ha dado el mensaje y lo doy como si fuera una información que yo estuviera dando en primicia. O lo he emitido en un medio y yo le quito el medio que lo he emitido y lo pongo con la misma redacción que salió originalmente, como si ese fuera un mensaje originalmente mío. Yo creo que eso no es correcto. ¿Qué es lo que acostumbro a hacer? Si ya se ha publicado una información y sencillamente yo quiero reproducir esa información porque creo que es de interés para la gente que me sigue en mi cuenta de Twitter, le doy retweet a la información en base a la fuente original que la ha publicado. Si tengo algo que agregar, si le voy a agregar algún valor, que quiere decir un comentario de mi parte frente a esa información, entonces lo hago. Le agrego el comentario y publico la información con la fuente original. O sencillamente, si es un hecho conocido que se está debatiendo y que ha sido ya difundido por distintos medios, solamente publico lo que tiene que ver con el comentario que yo tengo frente a ese hecho. Pero no aparezco como si yo estuviera dando una primicia que ya realmente es una cosa conocida, difundida por otros medios, incluso que yo me la he robado de quienes la han emitido
inicialmente. Entonces, eso es una práctica que usted la ve muy común, muy común.